Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Todos sabemos de sobra que en el Perú se come delicioso, pero ¿sabemos si comemos balanceado y si cubrimos nuestras necesidades nutricionales con nuestra maravillosa comida? ¿Qué comían los antiguos peruanos y cómo fueron cambiando los patrones alimenticios a partir del siglo XVI? En el programa de hoy, alimentación y nutrición en el Perú. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Me toca presentar a John Pricing. Él es representante de la FAO en el Perú. Bienvenido, John. Gracias y buenas noches, Melania. ¿Qué tal? Y esta noche también nos acompaña el doctor Manuel Peña. Él es asesor senior de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Excelente estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, no sé quién quiera responder la primera pregunta, pero ¿cómo se alimentaban los antiguos peruanos? ¿Cómo era la alimentación en el antiguo Perú? Bueno, por lo menos a nivel de la sierra, sabemos de que ellos alimentaban de los granos que conocemos hoy en día como la quinoa, kiwicha, cañimua, y también el cuy y la carne de los camélidos. Y también tenían frutas y verduras de la zona y finalmente... ¿Tubérculos también? Tubérculos, gracias, muchas gracias, claro que sí. La papa y los 5 a 4 mil variedades de papa que reconocen a nivel mundial hoy en día, todos venían de acá, de la parte andina, digamos, de América del Sur. Entonces, de esos productos y maíz, sin olvidar, y finalmente con treques con la selva y la costa tenían también peces. Eso era una dieta bastante bien balanceada, ¿verdad? Era justo lo que iba a preguntar. ¿Era una comida balanceada? Yo creo que sí, pero de repente el compañero Manuel, que es el experto más en la nutrición, podría opinar. Doctor, Sí. ¿los antiguos peruanos comían balanceadamente? Sí, yo creo que sí, que realmente había una combinación, como muy bien señala John, de cereales que aportan mucha energía, pero eran cereales carbohidratos complejos, que son mucho más beneficiosos para la salud que digamos que lo simple, como es el azúcar o azúcares... ¿Y cuál es la diferencia en el cuerpo de un carbohidrato complejo y uno simple? Mira, cuando uno come azúcar, dispara la insulina de manera inmediata. Y la insulina es una hormona que deposita grasa, además que genera cambios muy bruscos, mientras que cuando comes carbohidrato complejo, la proporción de azúcar que se incorpora a la sangre es lenta y progresiva, sin crear ese estrés o caos metabólico. Pero además de eso, como señalaba John, había una cantidad de frutas espectaculares, incluso Perú, el camu camu, hay muchas frutas y oleaginosas que son importantes, el tarwi, que es una leguminosa que tiene una concentración de nutrientes muy buena, los tubérculos, como se señalaba, se puede agregar la mashua y lo que es la oca, que son ricas en fibras, ricas en nutrientes, en vitaminas y minerales, y además el tema, como señaló también él, de los cárnicos. La pota es digamos, un marisco espectacularmente Delicioso. nutritivo, por un lado, además de los peces propios, la trucha en los lagos, lo que es el agua dulce, también tenía, y el cuy. El cuy es un roedor con una alta concentración de micronutrientes, calcio, hierro, zinc y cobre, que además de la concentración de proteína es formidable. Y además yo subrayaría que los incas fueron los precursores de muchos procesos tecnológicos importantes, como es la liofilización, el chuño, Sí. o como es el tema del charqui, que muchas culturas salaban para Claro, la secar las preservación. carnes. Ahora, el pan entre comillas, del Perú antiguo era el maíz, ¿no? El maíz fue sustituido por el trigo, pero también hay otro alimento que es muy importante, que es la papa y todas las variedades de papa. Ahora, es interesante porque el hombre andino, para llegar a esta alimentación, digamos, balanceada y sana, tuvo que experimentar durante muchos siglos en los Andes, porque es una geografía bastante difícil.
Y no solamente son los andenes, sino el famoso control de los pisos ecológicos, es decir, saber qué productos se pueden cultivar en tal altitud con determinado microclima. Por eso es que el Perú es tan rico y complejo por la geografía y los climas, ¿no? Así es, justamente dicen que Perú tenía la primera estación experimental de agricultura en el mundo, por esos mismos experimentos que hacían en aquel entonces. Entonces la producción variaba y era quizás la protección mayor que tenían y que nosotros podemos pensar para el futuro en cuanto de los cambios climáticos, porque en estas épocas también tenían sus friajes y inundaciones y sequías, pero usando varios pisos ecológicos pudieron protegerse y tener una protección más amplia por la distribución que y esa tenían. es la razón por la cual, por ejemplo, tenemos, o había incluso desde la época del Tahuantinsuyo, varios tipos de maíz, porque el color, el tamaño, la textura del maíz tiene que ver con el piso ecológico, así con los tubérculos, con las papas. Las papas no son iguales, por ejemplo, en una zona interandina, en la zona quechua, por ejemplo, como más abajo o a mayor altitud. O sea, esa es la complejidad y la riqueza. Y también se sabe, por ejemplo, que los ayllus, por ejemplo, podían haber ayllus que estaban en el altiplano, por ejemplo en el Collao, pero mandaban mitimaes o colonos a los distintos pisos ecológicos para producir otros productos y complementar la economía. Es decir, los collas, por ejemplo, que estaban en el altiplano, podían tener gente en la costa que sacaba pescados y sacaba mariscos y así complementaban su economía. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Y de qué manera cocinaban sus alimentos? Porque también es importante cómo se cocina el alimento, ¿no? También se puede perder las propiedades nutricionales a la hora de cocinarlo. ¿Se sabe de qué manera se cocinaba? Pues es una buena pregunta para Manuel. Yo realmente, bueno, primero hay muchos alimentos que se comían crudos, por ejemplo. Que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal. El ceviche, que es bueno, ya el ceviche es producto de un sincretismo culinario, se van agregando condimentos, pero la visión del ceviche, claro, siempre que se mantengan adecuados la inocuidad de los alimentos. El procesamiento no vaya a ser que uno comiendo nutritivo vaya a recibir una bacteria, cualquier microbio, algún contaminante que entonces genere enfermedad. Pero ahí está prácticamente los nutrientes vírgenes. La vitamina C se destruye a los 40 grados centígrados. Si yo cocino, digamos, por ahí había una madre muy preocupada que le decía, voy a hervirle el jugo de naranja a mi hija para que no tenga contaminación, y le destruyó toda la vitamina C, o sea que lo que tomaba era un cementerio de nutrientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso era uno de los elementos, y se comía mucha fruta cruda, a juzgar por lo que he podido leer. Ahora, hay un tema que estábamos conversando antes del programa que tiene que ver con la leche. ¿Cómo era la alimentación sobre la base de los lácteos en el Perú antiguo? Muy interesante esa pregunta. Todos los mamíferos, todos, sin excepción, vienen programados para tomar leche o alimentarse de leche en la primera etapa de la vida. Desde, digamos, y el ser humano obviamente viene programado para tener una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, y después, los primeros 4 años, tienen todavía la capacidad digestiva. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos tomando leche porque, como seguimos tomándola, forzamos al organismo para que no pierda las sustancias que son necesarias para digerirla. Pero por ahí hay muchas personas que cuando toman leche dicen, yo me distiendo, tengo gases, tengo hasta diarrea. O sea, eso es un elemento, la que es famosa la intolerancia intolerancia a la lactosa, que no es una enfermedad, es una expresión natural de los mamíferos. Lo que hacían los andinos, por lo que he podido leer, es que tomaban leche hasta los 4 o 5 años. A partir de ahí... La leche materna. Pero la leche de la leche madre, materna por porque supuesto, no la hay... leche de su especie. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que era una leche que ayudaba mucho a la inmunología, o sea, para que estuvieran inmunes a muchas enfermedades infecciosas, porque transmitía a la madre esas virtudes desde el punto de vista de prevención de enfermedades, etcétera. Pero después, la fuente de calcio era eminentemente a través de frutas y vegetales. Esa es la razón por la cual el peruano promedio es genéticamente intolerante a la lactosa. El ser humano en general, ¿no? No estamos hechos para tomar leche todo el tiempo. Hay una sobrevaloración de la leche y en realidad el calcio se puede obtener de otros alimentos. Por supuesto.
Efectivamente, incluso, por ejemplo, el queso, que es también, por supuesto, producto de la leche, no tiene tanta concentración y es más tolerado por algunas personas. El yogurt, que tiene parte de la digestión de la lactosa, se produce en la fermentación. Entonces, pero normalmente así era, o sea que el peruano es un país, sobre todo las áreas rurales y los grupos de menor nivel socioeconómico, o sea, de mayor estratificación, más pobres, tienden a tener mayor intolerancia porque no consiguen consumiendo leche de manera sistemática. Lo que pasa es que cuando llega la cultura occidental, a nivel de la alimentación, llegan con mucho prestigio el tema de la leche, ¿no? Que hay que tomar leche para estar bien alimentado y hay que comer carne para estar bien alimentado. Pero, por ejemplo, en el mundo andino ya sabemos que la leche solamente era hasta el destete, ¿no? De la madre, ¿no? Y sí, se consumía carne, pero de otro tipo de ganado, como era el camélido, ¿no? Y también en otro tipo de cantidad, porque ni el camélido ni el cuy tienen los volúmenes de carne como el ganado vacuno que traen los europeos. Entonces tenemos, sí, pues, hay carne, pero no en grandes cantidades, pero por eso estamos hablando de una alimentación más balanceada, porque, por ejemplo, con el tema de los granos y el tema de los tubérculos y el tema de las frutas, ahí se complementa una alimentación, vamos a decir, balanceada, ¿no? Tenemos que irnos, perdóname, a un primer corte y justamente en el siguiente bloque hablaremos de qué pasa cuando llegaron los españoles. Ya regresamos.